Que la paz y la misericordia sea con cada uno de ustedes, familia valiosa RCA. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. No te muevas, porque yo sé que Dios hablará a tu vida. Hoy tenemos una invitada muy especial y queremos que usted sea edificado con este poderoso testimonio, la cual ella trae. Y de verdad, no queremos esperar más tiempo. Suscríbase, comente y comparta. Le damos la cordial bienvenida y que ella misma se presente. Amada, bienvenida. Dios le bendiga. Mi nombre es Margarita Prince, ¿verdad? Le doy gracias a Dios primeramente y luego a usted por este momento, ¿verdad? Que ha permitido que estemos aquí, así para estar hablando de la grandeza de Dios, de lo que hace el Señor. Qué bueno, qué bueno. Gracias, amada, por separar este tiempo. Y yo sé que ya la audiencia está deseosa de escuchar su testimonio, conociendo el mundo espiritual, todo lo que usted vivió en Dios. Amén, amén. Sí, yo soy una persona que vengo del mundo. Okay. Vengo del mundo, de bregar con los demonios, ¿verdad? Porque hay una trayectoria, siempre se dice que cuando un familiar de uno usa demonios, entonces cuando ellos van falleciendo, entonces uno va recibiendo esa herencia. Entonces me tocó a mí recibir esa herencia de mi familia, ¿verdad? Que usaban esos demonios. Y viví una trayectoria que caí en vicio de alcohol, ¿verdad? Bebía muchísimo y fumaba. Al fin que vivía en el mundo, como dice la gente, andando y bebiendo y parrandeando. Pero nunca desamparé a mis hijos, porque tengo 5 hermosos hijos, ¿verdad? 3 varones y 2 hembras. Y trabajaba para ellos. Pero mis hijos mal pasaron mucho. Porque lo crié prácticamente, pensé que era sola, pero era con la ayuda de Dios. Sí, era con la ayuda de Dios, porque yo me iba a las 5 de la mañana para la zona franca y regresaba a las 9 de la noche. Y me quedaba a las 9 de la noche para que me dieran 2 picapollos para que mis hijos pudieran cenar. Interesante. Para que ellos pudieran cenar. Y en esa trayectoria, como que me cansé, ¿verdad?, de muchas cosas. Y caí, vine y me convertí. Me convertí, pero solamente duró un año. Un año. Al año tuve conveniencia y cosas que ya usted sabe que cuando usted no se deja dirigir por Dios, usted no puede seguir el evangelio porque todo es una trayectoria. Así es. Ahí vine y me descarrié. Cuando me descarrié, entonces, ahí fue lo bueno. Porque entonces ahí fue verdad que caí bajo terriblemente en la miseria. Completamente en la miseria. Ahí me puse a bregar con la hechicería. Ahí entonces preparé mi altar, ¿verdad? Y encontré un varón, le digo varón porque en ese tiempo yo pensé que él era un varón, en la zona, ¿verdad? Que me dijo que me iba a ayudar a recuperarme, a yo tener dinero a través de los demonios, porque él decía que él tenía dinero. Pero cuando yo fui entendiendo que él, a través que él tenía dinero y hacía muchas cosas, se le estaban muriendo sus hijos. Se le morían los hijos. Y él me decía siempre que se le moría, tenía 3 hijos y se le fueron muriendo uno tras de otro. Los 3. Los 3. Entonces yo le decía, pero ¿y por qué? Pues no, que los demonios, que tenía que ir a cumplir, él no cumplía y los hijos era que pagaban. Pero entonces él me dijo que él me iba a preparar ese altar para yo trabajar. Y en realidad yo tenía mi altar, en mi casa iban personas, trabajaba, los demonios le daban números, le daban palé, ellos se sacaban. Entonces yo el problema que yo tenía un macuto en la casa, eso tenía dinero. Un maculto es como un... Eso es un bulto, exactamente, como de pana que hacían eso. Ajá. Exactamente, eso tenía mucho dinero. Pero yo no, si con hambre no le podía poner la mano a ese dinero. Pero cuando usted me dice un varón, o sea, él era cristiano. Él era cristiano. Él era cristiano. Cristiano y bregaba con hechicería. Cristiano y bregaba con hechicería. Sí.
sí. Porque él me mostró 2 o 3 mujeres que compraron pasola, compraron motor y cosas, supuestamente que le iba bien. Que le iba bien a ella. Entonces, él me decía que él no sabía que porque a mí no me iba bien. Porque incluso cuando llegaba el tiempo de Viernes Santo, él me trancaba en una habitación, me echaba un baño. Ese día yo no podía salir afuera hasta el otro día. Ese día era dedicado a los demonios. Dedicado a los demonios, sí. Ese día de Viernes Santo. Yo tenía que dedicárselo a los demonios ese día. Y luego me ponía, me acotaba, ¿verdad? Me acotaba con 4 velas en una yagua. Que tenía que amanecer en esa yagua y 4 velas. Ahí prendí. Dije que ya ahí me iban a dar los premios, los números. Pero nunca me salía nada. Todo era negativo. Usted vivía una miseria rotunda. Terrible, mi amado. Terrible, mi amado. Mis hijos. Entonces yo llevé a mis hijos porque si yo estaba en miseria, pues mis hijos también. ¿Verdad que sí? Porque era yo que sustentaba a mis hijos. Y a veces yo no conseguía ni con qué darle que comer a mis hijos. Y con dinero ahí no le podía poner la mano. ¿Qué pasaba si usted le ponía la mano ese dinero? Cuando le ponía la mano ese dinero, entonces no podía pasar una semana sin ir a trabajar. Porque se me hinchaba los pies y el varoncito más chiquito mío, que se cogieron con él, entonces le pasaba algo. Algo tenía que pasarle. Entonces no podía yo trabajar. O sea, los demonios querían comerse al más pequeño. Al más pequeño, sí. Al más pequeño, sí. Ellos se enfocaron en el más pequeño mío. Y cuando usted le servía a los demonios, o sea, no hubo una reclamación de ellos pidiéndole, como ellos dicen, un pollito. Claro que sí. Claro, claro. Siempre me decían que yo tenía que darle un gallo. Ok. Un gallo. Pero yo no entendía. Yo lo que hacía que compraba un gallo normal y le hacía su comida. Hacía su comida. Y eso, Dios estaba en el asunto. Digo, porque me estaba librando de que siempre yo iba y compraba ese gallo y hacía eso. Porque si yo no lo hacía, entonces yo podía perder a mi hijo. Sí. Entonces, para seguir, cuando el varón, que supuestamente era cristiano, él fue a mi casa ya para prepararme esos hierros. Yo no sé, usted ha visto esos hierros que ponen en medio de la casa, en un patio, Sí, claro. con candela y todo. Ya eso era lo que me faltaba. Eso era lo único que me faltaba para yo declararme ya totalmente mambosa en aquel lugar. Ya todo el mundo, desde que oían cualquier ruidero, de una vez ya la casa se llenaba de gente. Porque decían, ella está montada, da números, porque eso es lo que hacía el demonio. Pero yo entiendo es, si usted cree en algo, se te hace posible. Pero si usted no cree, los demonios no tienen potestad. Así es. O sea, ya en el barrio la gente la conocía a usted. Sí, ya. En el barrio la gente sabía que ya usted era famosa. Sí, ya yo era famosa. Ya yo salía a las 12 de la noche cuando el demonio, cuando oían cosas a las 12 de la noche que iban para la cruz de camino, porque yo iba a echarle baño. Digo, el demonio en mí iba a echarle baño a la gente de la cruz del camino. Y cuando amanecía cosas, usted decía, no, ese Maíta, porque ese es el nombre más o menos común mío. Ese Maíta con su cosa, trabajando ahí. Venían gente de Macorís a trabajar. Hay gente que tenían problemas con su esposo, con su esposa, venían ahí para que ellos trabajaran, para ellos recibir su... O sea, usted llegó a amarrar hombres para mujeres. Así es. Y llegó a amarrar mujeres para hombres. Así es, mi hijo, así es. Así es. Yo hacía todo eso. Okay. Hacía todo eso. Iba al varón de cementerio, iba al cementerio también. 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 Sí. ¿Y por qué causa usted iba al cementerio? Iba al cementerio a buscar muertos, a buscar cosas raras. Y eso es para hacerle trabajo a la persona que querían que le trabajara. En esa vida, porque está el bien y está el mal. Está el mal, sí. Porque entendemos que yo entiendo que los brujos cuando trabajan, depende de la persona cuando van. Dice, yo quiero que usted me le prepare algo. Sí. Por ejemplo, para hacer una maldad a alguien. ¿Usted llegó a preparar? No, eso no. Okay. No llegué a preparar nada para hacer maldad. No, para maldad no. Sino para juntar, ¿verdad? Okay. Para juntar y para suerte, ¿me entiendes? Muchas cosas. Para buena suerte. Para buena suerte, pero nunca llegué a hacer cosas, gracias al Señor, okay, que me libró de esa.
Usted, cuando daba los números, la gente se sacaba. Se sacaba. Pero usted vivía en Yo miseria. no me sacaba. No me sacaba. No. Yo vivía en miseria. En miseria, te digo, miseria total, porque ni en ropa, ni en sustento, ni en comida tampoco. Porque todo el tiempo estaba en miseria. Vivía en una casita de 2 habitaciones, de zinc. Con sus 5 hijos. Con mis 5 hijos y nietos. Imagínate. En la habitación habían dos camas, pero ninguna servía. Todo dormía. Hay personas que decían que nosotros vivíamos como sardina en lata. Como sardina en lata. Y delante de la puerta de mi casa todo el tiempo había un charco, un charquito de agua, que siempre decían, ustedes van a morir ahogados, porque todo el tiempo delante de esa puerta hay un charco de agua. Pero yo no entendía, no sabía por qué, por más que lo barría, no, al otro día amanecía ese charco de agua ahí. Sí, mi amado. Sí, entonces cuando un día trabajando en la zona, yo salí de trabajar, cuando terminé de bañarme, sentí que me dio un dolor en un seno, en este seno. Y cuando yo entré, yo dije, uy, ¿por qué? Cuando me exprimí el seno me botó una púa ensangrentada. Inmediatamente al otro día cogí para el médico, que no hubo pérdida de tiempo. Cuando cogí para el médico me mandaron a hacer todos los estudios, todo el estudio, y de ahí me mandaron para la capital. Cuando fui a la capital no me hallaron supuestamente nada, pero tenía ese dolor. Ese dolor, después se me puso ese seno así, se me hinchó. Chao. Se me hinchó, me salió como un absceso. Un acceso. Ahí en el trabajo, no podía ya trabajar. Y cuando ya va llegando diciembre, ya que nos dieron la regalía, ¿verdad? Ya yo estaba enferma, mala, que no podía. Ya no podía, y los demonios no hacían nada. No hacían nada, venían de que me untaban cosas y nada. Wow. El hombre, cuando vino, me dijo, pero yo vine para prepararte eso y mira cómo tú estás. Yo dije, no me preparé nada, porque no puedo bregar con eso ahora. Ya usted estaba al borde de la muerte. Ya yo estaba al borde de la muerte, hermanito. Cuando a mí se me reventó ese seno, ya fue supuestamente para morir, porque era cáncer. Y de ahí me mandaron, cuando me sacaron mala, ¿verdad? Porque eso fue, ven, cuando a mí se me reventó eso, fue como si habían destapado un gato muerto, porque fue algo podrido, fue que me salió de ahí. De ahí me llevaron al seguro y del seguro me enviaron para la capital. Allí en la capital entonces tenía que ir interdiario a la capital porque se me hizo 2 hoyos en el seno. 2 hoyos en el seno, y de ahí empecé a ir viendo al médico y ya me liquidaron, ya yo no podía trabajar. Entonces fue que yo entré en miseria. En eso yo entré en miseria, pero aún así empecé a trabajar y cosas, porque yo leía taza, leía baraja, todas esas cosas. De todo. Pero de repente salí, me puse a beber así, como yo estaba, me puse a hundirme en el alcohol. A hundirme en el alcohol, mucho no quería, a veces no bebía, lo que yo bebía era jugo de pera. Yo me bebía hasta 24 jugos de pera. Wow. Porque era que tenía que tomar algo obligatoriamente. Pasé en el medio, y en ese tiempo yo nunca bregué con droga. Y en ese momento me entró esa necesidad de bregar con droga. ¿Cayó a la droga usted? Sí. Y ese día que yo me di esa dosis de droga, mire, los hombres grandes yo los veía pequeños. Pequeños, lo veía. Y hubo una amiga mía que estábamos juntas tomando, pasó otra y como que la empujó, ¿verdad? Y ella cayó. Cuando yo salí, que ella me dijo, no, mira, fulana pasó y me empujó. Yo fui a mi casa y agarré un machete. O sea, ¿usted no tenía miedo a nada? No tenía miedo a nada. Cogí ese machete y fui a la casa de la mujer que le empujó. El pleito no era conmigo, era con mi amiga. Pero lo cogí para mí. Cuando entré a la casa de la señora, entré, abrí la puerta y entré. Sus 3 hijos estaban acostados en la cama. Y yo los desarropé. Ahí el Señor me libró otra vez. Aún yo estaba así, pero yo digo que fue el Señor. Porque que no le caía machetazo a esos muchachos acostados en la cama.
porque yo la andaba buscando a ella para matarla. Cuando abrí, que desarropé los muchachos, no la encontré, yo salí otra vez buscando a la mujer. Y ahí la gente se juntaron y no podían conmigo, hombres no podían conmigo, tuvieron que casi amarrarme. ¿Usted estaba bajo la influencia? De la droga. De la Wow. droga, sí, de la droga. Y ahí me agarraron, me sentaron, sé que me sentaron en una piedra y ahí me echaron agua. Me echaron agua un día primero, a la 1 de la tarde. Y ahí me llevaron a mi casa. Me acosté, volví a tener conocimiento al otro día a las 2 de la tarde. El día 2, a las 2 de la tarde. Ya eran los demonios que querían acabar conmigo. Al ver que ya yo había quemado todo, ¿verdad? Entonces ellos querían acabar conmigo. O sea, ya usted había quemado Sí, el altar. porque perdón, sí, porque eso me quedó atrás. Okay. Ya el 24, ¿verdad? Eso fue el 23. El 23, ellos me dieron el número para yo pasar una Navidad feliz. Yo estaba contenta. Entonces yo te dije que me dieron el 64 y 21 y salió 64 y 22. Quiere decir que no me sacó unos chelitos, pero no era lo que yo pensaba. Entonces ahí fue que yo agarré todo y lo quemé. Y en esa trayectoria, entonces fue que yo fui y caí en la droga. Porque después que yo quemé eso, ¿verdad? Dije que no iba a usar demonio, que ya no iba a usar demonio. Lo que agarré y quemé toda esa cosa. Y entonces ahí ellos buscaron la manera de que yo cayera en la droga. Ok. Sí. Una vez que usted abandona, ¿ellos le visitan en sueño o se le manifiestan? ¿Cómo? Así mismo se le manifestaba. Exacto. Sí. Se le subía a la cabeza. Exactamente. Okay. Exactamente. Entonces de ahí, cuando me pasó esa trayectoria, ahí fue cuando ya yo dije que no iba a seguir tomando, cuando yo caí en la droga, cuando me dijeron todo lo que yo hice al otro día, ¿verdad? Entonces de ahí yo dije que no iba a seguir bebiendo ni iba a usar esos demonios. Dije que no iba a usar esos demonios, que me iba a convertir. Y que me iba a convertir. Entonces de ahí la cosa se apretó. Duré casi un mes en mi casa. Que los amigos me iban a buscar y yo le decía que no iba a salir a beber. Duré un mes en mi casa y de ahí empecé a visitar la iglesia. Y fui 2 veces a la iglesia y a las 3 veces me convertí. Ok, usted tuvo mucho pleito en el mundo. En el mundo mucho, mucho. O sea, pelear con hombres y con mujeres. Con todos, con todo. Sí, porque cuando yo llegaba a un centro de bebida, ahí no había una mujer que podía bailar más que yo, ni que decir que llegué yo. No, tenía problemas. O sea, cuando usted llegaba al lugar, usted se hacía sentir en el lugar. Exactamente. Llegó Maíta, llegó Margarita, llegó Maíta. Llegó la Mayimbúa, porque así era que me decían. La Mayimbúa. La Mayimbúa. Yo me iba a tomar para el pueblo. Los motoconchos no podían entrar aquí a los moles y conmigo entraban. Porque que yo andaba en Miguel Ocares Cantina. Ellos me conocían. Yo les decía, vamos que no te va a pasar nada. Y cuando venía entrando, eso allá adelante, por donde le decían el crimen, okay, eso se llenaba de carecantina. Y cuando yo lo alcanzaba a ver, yo le decía al motoconcho, párate aquí. Y cuando yo le decía, soy yo, y me decían, pasa, pero que él no vuelva solo. Así mismo, porque yo era respetada que los mulos. Sí, porque yo era cómplice, amigo de todos los carecantinas. ¿Y en ese tiempo usted llegó a salir hacia atraco con los carecantinas? ¿O era hacer pleito? No, yo no llegué a atracar con ellos. No llegué a atracar con ellos, si no, no encontraba, ¿no? Porque yo vivía bebiendo Okay. y siempre yo le daba, ¿verdad? Entonces nunca yo salí de que atracar con ellos, no, sino que cuando nos encontraron, ellos me respetaban y yo los respetaba, porque hay algunos que sí tuvimos unos cuantos tronconazos, pero ya no están vivos, ¿verdad? Sí. Ya no están vivos. Ya esa historia de los carecantinas, ya la mayoría están muertos. Ya la mayoría están muertos, ¿me entiendes? Pero atraco no, yo no llegué a atracar. Okay. No llegué a esa magnitud. No, pero sí hacía mucho pleito, peleaba muchísimo. Sí, hubo un hombre que yo decía que el día que un hombre me daba una pecosada, una galleta, ¿verdad? Ese día yo lo mataba. Y hubo uno que me dio una galleta, pero cuando lo iba a matar me acordé de su mamá, porque conocía a la madre de él.
Ok. Cuando eso está en zona franca, nosotros usábamos una tijerita Ujú. de cortar hilo. Y yo siempre andaba con esa tijerita en mi bolsillo. Y él se bebió su droga porque él fumaba, él entraba a su droga para darme una galleta. Él dijo que tenía que darme una galleta. ¿Por qué causa? Porque él quería vivir conmigo, yo no quería. Ok. Sí, y yo no quería. Y él dijo que tenía que darme obligatoriamente. Y ese día yo iba con una hermana de él, iba yo caminando, cuando él vino y me dio la galleta. Pero lo agarré más alto que mi cabeza y le trayé. Cuando le trayé, entonces recogí la tijerita y se lo puse. Cuando yo sentí que entró la tijerita, fue que yo lo pensé en su madre y le dije, no te voy a matar por tu madre. Y lo solté. Y ahí vinieron unos hombres, dejaron porque habían hombres ahí. Y no se metieron. Fue después que yo lo solté, fue que dije que él volvía para arriba de mí, lo agarraron. Y de ahí después nos hicimos hasta amigos. Ok. Pero me respetó. Sí, me respetó. Usted me dice que usted tiene 5 hijos Sí, y crió los 5 hijos. 5. Su etapa de madre soltera, Terrible, fuerte. fuerte. Sí. Fuerte, y le doy gracias al Señor, porque siempre yo he dicho que cuando Dios tiene un propósito con uno, no importando los planes del enemigo, Él siempre te liberta. Él Wow. siempre te liberta, porque yo pude entender que fue el mismo Dios que me ayudó a criar a mis 5 hijos. Sin pareja. Sin pareja. 3 varones y 2 hembras. No te digo que son profesionales, pero ninguno salieron delincuentes, la gloria sea del Señor, ni las otras 2 prostitutas tampoco. O sea, pues siempre yo le decía al Señor, aunque yo sé que yo soy mala, no quiero que mis hijos salgan como yo. Sí, yo siempre le decía eso. Yo le dije, como yo soy, no quiero que mis hijos salgan. No. Y no era que ellos no veían cómo yo era, porque ellos sabían que yo bebía, ¿verdad? Que vivía en el mundo y que no paraba a pie, que nada más era corriendo para aquí, andando para aquí. Yo fui reina de Gaga 3 años. Sí, Sí, que eso, ahí es lo duro. cuéntenos. Reina de Gaga. Cuando tú oyes que se habla de primera reina, eso es algo terrible. Yo salí de reina en el Gaga de Víctor, de ahí uno que vivía en Villaverde. Ok. Yo fui la primera reina de ese Gaga. Sí, de ahí salí 3 años en ese Gaga. Ahí ustedes te ponen de todo. Te ponen de todo. Y esos 3 días, nada más yo lo pasaba bebiendo, no comía. Porque me ponía un espíritu arriba. Ok. Y ese espíritu no nada más era bebida. Sin comer. Sin comer nada, bebida. Nada más la comida mía era romo, nada más. Romo nada más. Duré 3 años saliendo en esa cosa de reina de Gaga, que eso no es fácil. Y cuando ustedes se movilizaban en los Gagá, nunca se encontraron con otro Gagá, Claro. porque supuestamente no se pueden chocar dos No, Gagá. no. Pero el Gaga de Víctor era respetado. Era respetado. Sí. Ese Gaga era respetado porque tenía demonios fuertes. ¿Ustedes llegaron a encontrarse entonces? Claro que sí. Llegamos a encontrarnos ahí en el batey que le dicen Baragüelva, no me acuerdo, que ahí nos enfrentamos con Pleito. Pleito. Sí, pleito. Hay uno que le dieron un machetazo del grupo de nosotros y a otro también lo pullaron, algunos lo pullaron. Nosotros no, porque imagínate, cuando hay cosas así uno sale huyendo, ¿verdad? Se puede defender, se defiende. Ajá, y hoy en día, después que murieron esa persona, la hija de él fue que se hizo responsable, que le dicen Chichi. Okay. Ella está loca. ¿Está loca ahora? Sí, los demonios la volvieron loca porque ella quiso soltar eso, que no quería seguir, y ella anda loca por ahí. Sí, Wow. ella anda loca por ahí porque después ya se convirtió, ¿verdad? Ella se convirtió y andaba ya predicando la palabra y cosas, pero después no sé qué fue que pasó. Cuando volví a verla, ella estaba demente. Usted me contaba que venían personas a consultarla y usted se hacía que estaba Sí, bajo la influencia del demonio, y era mentira. Y era mentira. Para muchas personas que creen que hay personas, a veces tú llegas así de repente y ya como usted llega no quiere dejarte ir así, se hacía creer que ella
demonio. Y era mentira. Pero en que la mentira entonces resultaba, porque ellos creían que era el demonio que le estaba hablando. Y era yo que le estaba hablando mentira. Y ellos lo creían. Wow. Sí, que eso es falsedad. Eso es una falsedad. La gente que usa el demonio no es todas las veces que el demonio se sube encima de ellos. No. Hay momentos que ellos se hacen que están montados y no están montados nada, no tienen el demonio encima. Interesante. Así es. Y cuando usted consultaba, cuando usted hacía su rito en ese tiempo, o sea, no tenía cristianos cerca, gente que oraba, porque yo he escuchado que si una persona hace invocaciones, los demonios no suben. Así es. Así es, no, pero en ese entonces, alrededor donde yo vivía no había ningún cristiano. No había cristiano. No había cristiano alrededor. Wow. Sí, porque yo puedo decir que sí, porque después que yo me convertí, hay una persona cerca de mi casa que también tiene su altar. Okay. Tiene su altar y tuvo que quitarlo. Tuvo que quitarlo porque por la misericordia de Dios, otra sierva y yo que somos cristianos ahí nos pusimos a interceder porque los demonios cuando se les subía era sangre que quería ver. Sí. Y gracias a Dios ya ella no usa. No se ha convertido, pero tampoco tiene ese altar. Ok. Sí. Ella determinó y lo quemó. No sé qué pasó, porque no te puedo decir qué fue que lo quemó, pero yo sé que ella ya no hace esos ritos que ella hacía. No lo hace. ¿Usted llegó ahí a Haití? Sí, yo fui a Haití, pero no fue en búsqueda. Okay. No, fue a conocer, sí, con una tía mía. Y allí en Haití aprendí muchas cosas también. Sí. Sí, allí en Haití aprendí muchas cosas. Esa persona, es como eso que le dicen esos grupos de Gijimá, ¿verdad que sí? Vi eso. Aunque yo andaba en grupos de eso, me trompezaba, porque yo me trompezaba con esos grupos caminando a medianoche. Cuando usted iba a los cementerios, ¿usted no tenía pánico, no tenía miedo? No, el que está endemoniado no le tiene miedo a nada. Y yo estaba influenciada. Y yo cuando iba no iba sola. No iba sola porque siempre uno cuando usa demonios siempre tiene otra persona que siempre está al lado de uno para ayudar a uno. Y siempre uno tiene dos, tres. Pues si tú supieras, ayer mismo vi uno que lo vi, que él me dijo, wow, tenía mucho que no lo veía. Y me dijo, wow, pero tú sí estás gorda. Yo le dije, la gloria sea del Señor. Que ese era uno que iba al cementerio conmigo. Ok. Sí. Y cuando usted iba al cementerio, ¿usted rompían, o sea, hollaban y sacaban el cadáver? No, mi amor, no. Eso se reza una oración. Una oración. Exactamente. Se reza una oración, se llevaba unos polvos y una cosa, se hace una ceremonia, como dice, delante del varón del cementerio. Y entonces de ahí tú decías el espíritu, el muerto que tú querías. Exactamente. Si eran dos, si eran tres. Entonces supuestamente había una botella preparada. Y ahí de que entraba el muerto. Ese asunto de muerto, eso es real, ¿verdad? Eso es real. El espíritu, eso es real. Que posee a la gente. Sí, posee a la gente, eso es real. Que sí. lo tiene inmóvil como si hubiese un vegetal. Exactamente. Eso es real. Sí. El de que ir a buscar de que muerta al cementerio, eso es real. Wow. Eso es real. Eso es real. ¿Qué te digo? Que la maldad existe. Y todo lo que usted oye que la gente hace, todo es real. Todo es real. Y porque cuando usted está en la mano del Señor, el demonio no puede, porque Dios es más fuerte. Y todas las cosas que van a hacer siempre ponen a Dios delante. Sí, siempre ponen a Dios delante, porque sin Dios, ningún brujo no trabaja sin mencionar a Dios. No. 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 Siempre tienen que mencionar a Dios. Sí. Siempre cualquier cosa tú dices, bueno, si es la voluntad de Dios, como que Dios va a estar en eso, siempre se menciona a Dios.
¿Cómo fue su encuentro con el Señor? Bueno, mi encuentro con el Señor fue algo maravilloso. Sí, después de esta trayectoria, ¿verdad? Ya que te he contado, como te dije, duré un mes en las casas y al mes una vecina me dijo, yo quiero que tú vayas a la iglesia conmigo. Y yo le dije, está bien, me invitó a la iglesia. Y fui la primera vez, me quedé sentada normal, no me convertí. La segunda vez, cuando fui, tampoco. Y la tercera vez, ya cuando fui, ya sentí que ya tenía que convertirme. Cuando hicieron el llamado, yo pasé y me convertí. Cuando me convertí yo no tenía ropa. No tenía ropa. Tenía como 2 pantalones y una falda. Un conjunto de falda y ese era un conjunto del mundo. Cuando yo me convertí. Y muchos me dieron una semana, otros me dieron 3 meses. Ya al fin que me fueron dando meses que yo no iba, porque yo era muy fuerte en la calle. La Mayimbúa. La Mayimbúa, así me decía. Ahí hay un hombre que le dice en blanco, que ese es su negocio, yo se lo mantenía nada más bebida. Porque a mí se me gustaba ponerte a darme bebida y ahí al lado tuyo yo lo botaba, así yo no quería beber. Wow. Para que gastara. Sí. Y ahí cuando empecé, que me convertí, todo empezó a cambiar, pero mi proceso empezó a aumentar. Ahí, si no, ¿qué te digo? Entonces ahí empezó a seguir pasando muchísima hambre. Ahí como que todo se me arreció, todo se me dificultaba. Ahí a veces yo lo que conseguía, mis hijos yo tenía que darle harina de maíz por la mañana. Harina de maíz con sal, no con dulce, con sal. Comían harina de maíz 3 veces al día. Y a veces no conseguía nada. A veces yo tomaba café, los vecinos me daban un chin de comida y yo le daba a mis hijos. Y ahí pasando mi proceso. Y el Señor ahí mordiándome. Eso sí, que yo vivía en la iglesia 24/7. Sí, porque el que quiere ver la mano de Dios tiene que humillarse y dejar que morde a uno. Yo fumaba. Lo único que me dio brega dejar fue el cigarro. Sí, cuando yo no conseguía 5 pesos para cigarro, yo me ponía nerviosa. Sí. Nerviosa, deseando conseguir 5 pesos para comprar un cigarrillo. Y siempre yo le decía a una hermana, dame 5 pesos. Ella me decía, yo sé que para comprar un cigarrillo. Y yo le decía, sí, es que no puedo dejar de fumar, no puedo. Y ¿Aún usted dentro de la iglesia fumaba? Ajá, sí, aún dentro, pero no tomaba oportunidad. O sea, cuando uno se convierte le dan 3 meses. Sí. Yo era bautizada, pero me dieron 3 meses. Y aún así yo fumaba. Y después le decía al pastor, yo le dije, yo no he podido dejar de fumar. Y él me decía, con oración el Señor le va a quitar el cigarro. Y yo a veces yo iba a mi casa y compraba los cigarros y los desbarataba, llorando, porque no quería fumar, no quería fallar. Yo sabía que le estaba fallando al Señor. Hasta un día que dije, hasta hoy, no voy a seguir fumando. Tuve una revelación donde vi que yo estaba, porque todavía yo seguía enferma del seno. Vi donde yo estaba fumando y vi que ya terminando el cigarro, yo vi que mi cara cogió fuego. Y ahí al otro día desperté nerviosa. Y dije, tengo que dejar el cigarrillo porque estoy pecando. Wow. Llorando, porque como que era algo como que yo estaba aferrada al cigarrillo. Sí, porque mi angustia, mi dolor, todo yo lo pasaba ahí con cigarro y bebida, era que yo lo pasaba. Y al dejar la bebida, pues me quedé aferrada al cigarrillo. Pero el Señor me ayudó a dejar. Ese día que yo tuve esa revelación, me levanté, tenía el cigarro y lo desbaraté. Yo dije, no vuelvo a fumar. Y jamás volví a ponerme un cigarro en la boca. Sí, mi trayectoria fue así, pasé muchísima hambre, entonces vine y ya yo no podía trabajar por el problema que tenía en el seno. Y cada predicador que iba a la iglesia, yo pasaba y yo decía, yo sé que el Señor me va a sanar. Pero yo no pensaba que era el Señor, sino si tú ibas a predicar, yo pasaba pensando, y el Reinaldo va a orar por mí, yo me voy a sanar. Y tú no sanas, el que sana es Dios. Así es. Entonces yo ponía la vista en el hombre y nunca pude recibir sanidad. Siempre seguía igual, 2 yo tenía en el seno
Y ya la gente, hay muchas personas que pensaban que yo me había muerto. Sí, porque muchos dijeron que yo me había muerto ya, que el cáncer me había matado. Pero como... O sea, prácticamente era un sí, cáncer. Un cáncer, sí. Yo tenía un cáncer, tenía 2 hoyos en este seno. 2 hoyos, que tenía que andar con protector. Wow. Y tomando medicamentos. Yo estaba flaca. Y Dios la liberó, Dios la sanó. Sí, cuando este mismo muchacho que ahora me dijeron que él se reconcilió, Dios mío, no me acuerdo el nombre de él, pero ustedes predicaban juntos. Un morenito él, pequeño, no me acuerdo el nombre de él ahora. Él fue a predicar allá a la iglesia que yo me congregaba. Ese día yo dije, hoy me voy a sanar. Pero puse mi vista en él. Cuando él terminó de predicar, llamó a la iglesia, ¿verdad? La primera que pasó, porque cuando llegaba un predicador, la primera que pasaba era yo. Cuando él llamó, la primera que pasó fui yo. Le preguntó a unos cuantos que tú tienes. Cuando él llegó a donde mí, me dice, señora, ¿qué usted tiene? Así, en los oídos. Yo le dije que tengo 4 años padeciendo de un seno. Y él se viró y dijo, cuá, 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 se rió. Oigan esto, esta señora tiene 4 años padeciendo de un seno. ¿Ustedes creen que Dios no la puede sanar? Todo el mundo dijo sí. Pero eso como que me dio como una vergüenza, porque me lo preguntó en secreto. Y lo dijo en público. Y lo dijo en público. Eso me dolió. Eso me dolió. Yo bajé la cabeza, que no volví, porque él me puso la mano en la cabeza, sé que yo caí. Cuando me paré, la secretaria me dijo, ¿y te sanaste? Yo le dije, ¿qué me voy a sanar? Y cogí para mi banca y me puse de rodillas. Y cuando despidieron el culto que llegué a mi casa, me fui y me puse de rodillas. Y le dije, Señor, última vez que yo pase delante de un hombre por este seno. Si es tu voluntad, me sana, o tú haces conforme a tu voluntad. Pero no vuelvo a pasar delante de ningún predicador para que ore por mí por ese seno. Y Dios dijo amén. Desde esa vez yo seguí poniéndome mi protector, bañándome todos los días. Y me secaba muy bien, me ponía mi protector, me iba para mi iglesia normal. A los 3 meses me dice una sierva, pero maíta, ella le llama Margaret, que esa era mi madre espiritual. Tú no hablas del seno. Entonces fue que me acordé y me puse la mano aquí. Cuando me bajé la blusa y los brasieres, estaban sellados. Ahí empezamos a danzar. Empezamos a danzar. Mi seno estaba sano y yo no me daba ni cuenta. No me daba ni cuenta. Pero así mismo, en la noche, nos fuimos para la iglesia feliz. Al otro día, hay una sierva, Odani, tú debes de conocer a Odani. Salió de la iglesia y yo iba para el colmado. Ella me dijo, para su casa yo iba. Yo le dije, ajá. Me dijo, le manda a decir el Señor que Él la sanó. Pero si mete los pies, vuelve el cáncer atrás y no tendrá cura jamás. Wow. Y ya para esa hora, yo tenía una cita para yo salir. Para que tú veas que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Yo nada más puse la mano en la cabeza y me devolví para mi casa. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar. Y empecé a llamar al varón, al hombre, a decirle, mira, a mí no me busca, a mí no me llame. Pues entonces ahí me di cuenta que yo era cristiana. Ya ahí me di cuenta que yo era cristiana. Cuando el Señor me mandó a decir eso. Y le doy la gloria al Señor. Muchos me preguntan, ¿y qué fue? Él simplemente, el Espíritu Santo, me dice, te dejo la marca para el que no cree. Para el que no crea que fue de cáncer que yo te sane. Porque muchos no, porque era algo como que, no que, por eso fue como que me dio vergüenza el día que el varón dijo en público. Pues yo le dije, porque para mí la iglesia no sabía nada, pero la iglesia sabía todo. Al yo no hablar mucho, ni estar diciendo mi problema, porque aun cuando, después de eso, ¿verdad? Que ya el Señor hizo su obra, entonces, pero sigue la necesidad del hambre. Ahí va otra misionera a la iglesia. Cuando ella termina de ministrar y ministra a la iglesia,
yo siempre he estado tranquila. Y ella me dice, pon la mano así. Cuando yo pongo la mano así, me dice ella en público, por el micrófono, se va la miseria de tu casa. Dice el Señor que se acabó el hambre, que de ahora en adelante saco de arroz entrará a tu casa. Yo lo que empecé a llorar, porque todo me daba vergüenza. Yo lo que empecé a llorar. Y tengo para decirte que desde esta vez, que esa señora me profetizó eso en mi casa, la gloria sea del Señor. Nunca ha faltado un grano de arroz. Tremendo. Nunca ha faltado un grano de arroz. Donde pasaba el día sin comer. Donde mis hijos tenían que darle harina de maíz 3 veces al día y a veces los vecinos me daban un bocado para yo darle de comer. Y así me iba a la iglesia y dirigía un devocional con chip y humo. Porque ahora que los cristianos no quieren pasar hambre. Pero yo puedo hablar de lo que es pasar hambre y servir al Señor y adorar al Señor con regocijo. Porque yo sí iba sin comer, pero dormí sin cenar no. No te puedo decir que yo dormía sin cenar, porque saliendo de la iglesia el Señor tenía que permitir que me diera algo. Wow. Sí, pero fue un proceso fuerte de hambre y gracias al Señor en mi casa no hace falta un grano de arroz. No he vuelto a trabajar jamás, ¿verdad? Porque aún también hay otro testimonio de mi casa, ¿verdad? Que te dije que vivía en una casita de zinc, ¿verdad? Y cuando el Señor dijo que me iba a dar mi casa, yo no lo creía, porque yo le decía, ¿con qué? Yo no trabajo, mis hijos no trabajan. Carlos Manuel era que trabaja y cobraba 1,200 pesos. Él me daba los 1,000 pesos. Ahí fue que el Señor empezó a alinear las cosas. 1,200 pesos, él cogía los 200 y me daba los 1,000 pesos. Con los 1,000 pesos nosotros comíamos. Wow. Con los 1,000 pesos. Comíamos y ahí la otra hija mía, entonces ahí el Señor empezó a abrir puertas, conseguir un trabajo. Y a los 2 meses de mi hija estar trabajando en Cactana, se armó como un lío del papá de los hijos de ella, ¿verdad? Que cayó preso. Y entonces la familia, porque se habló de muerte, ¿verdad? La familia de él parece que quería hacerle como algún daño a uno de los nietos míos. Entonces, saliendo de la escuela, uno en un motor quería raptar a uno. Y ahí pero todo fue una trayectoria, porque a Dios nadie lo conoce. Dios hace las cosas conforme a su voluntad. Y Él mueve cualquier cosa que Él tenga que mover para bendecir a sus siervos fieles, porque es otra cosa. Que a veces nosotros queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos caminando como Él quiere que caminemos. Sí. No queremos hacer las cosas conforme a su voluntad. ¿Verdad? Se dice que esto no es de que por año ni por nada, sino una trayectoria que tenemos que caminar, ¿verdad? Y conforme a la voluntad de Dios. Y entre todos, serle fiel al Señor. Ante todo, ¿eh? Ante todo, serle fiel al Señor. Porque si tú no eres fiel al Señor, hay cosas que tú le estás pidiendo que no lo va a recibir. A veces dicen, no, es que pedimos mal, no. A veces hay cosas que tú no te lo mereces. Porque nosotros no merecemos nada, pero hay cosas que tú no estás preparado para recibirlo. Entonces tenemos que esperar la voluntad del Señor y caminar conforme a la voluntad de Dios. No moverte por cualquier cosa. Hay personas que llegan hoy al Evangelio y no quieren pagar el precio. Y este Evangelio se basa a testimonio. Así es. Caminar conforme a la voluntad y pasarle los procesos a Dios. Con 100. Con 100. Porque a veces hay personas que usted lo ve en un proceso hoy y en el mismo proceso mañana. No. Yo no te digo que ya salió de los procesos, pero estoy feliz de la vida. Porque cada cosa trae su consecuencia, ¿verdad que sí? Caminando en estos caminos hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender. Y a base de los procesos. Porque últimamente el Señor me dio un tema de un mensaje caminando en el desierto al propósito. Algo que yo no podía entenderlo. Caminando en el desierto al propósito. Porque hay muchos que no quieren estar en el desierto.
Así es. Y en el desierto nosotros no vamos a morir en el desierto. Si le es fiel al Señor. Así es. No vamos a morir en el desierto, ¿verdad que sí? Entonces, cuando el Señor me dio ese tema, yo decía, Señor, pero explícame. Sí, porque a veces el Señor me trata, y la gloria sea del Señor, que yo digo que hay que serle fiel al Señor. Cuando tú eres fiel al Señor, aún los que están alrededor tuyo son bendecidos. Así es, así es. Son bendecidos. Así es. Porque yo tengo 2 hijos que no son cristianos, ¿verdad? Y el más chiquito que yo te digo, que Satanás me lo quería comer, él ha seguido ahí, pero Jehová me lo ha cubierto. Amén. Porque yo digo, como dice Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. Amén, Bendito sea amén. el nombre del Señor. Qué bueno, qué bueno. Sí. Gracias, Prince, por tomarnos en cuenta y contarnos su testimonio, conociendo el mundo espiritual, y de verdad que de gran bendición. Su última palabra para esa audiencia que está ahí viéndola ahora mismo. Bueno, yo lo que le puedo exhortar, ¿verdad? Que le sean fieles al Señor. Y que si están pasando su proceso, que se estén tranquilitos, que Dios bendice, ¿verdad? Pero primeramente hay que serle fiel. Aleluya. Y que no le teman a Satanás, los que están en los caminos del Señor. Porque Dios es más grande. Y Dios, cuando tiene un propósito con uno, se cumple. Amén. Se cumple porque se cumple. Yo, porque soy testigo de eso. Yo era una perdida en el mundo, ¿verdad? Y cuando ya Satanás me quería comer, aleluya, hay un refugio. Que el refugio es Dios. Y Dios, mire, es incomparable. Es incomparable. Y yo digo que el que viene a Dios no se arrepiente. No se arrepiente porque Dios nunca abandona a sus fieles. Amén. Qué bendición. Esto es Conociendo el Mundo Espiritual. Recuerde, comparta, comente y suscríbase a nuestro canal. Dios bendiga a mi hermano Carlos Michel. Saludito para ti, brother. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Bye bye. Bendiciones. Dios te bendiga. Queremos hacerte una invitación formal, sí, a ti, para que te suscribas a nuestro canal RCA Radio Cielos Abiertos, donde Dios bendecirá tu vida, a ti y a toda tu familia.